Hermanos y hermanas seguidores de Radio La Lumbrera, que tengan ustedes un hermoso día. Ciertamente que es el deseo que siempre nosotros tenemos en nuestra vida de desearle a nuestro prójimo un buen pasar, un buen día. Y muchas veces frente a esta bienaventuranza que le decimos a nuestros semejantes, también viene la pregunta: ¿y si estoy pasando un mal rato? Pero qué hermoso, porque alguien, independiente del mal rato que usted está pasando, le desea que tenga de igual manera un buen día. Fíjese que en la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos corintios, les escribe allí en el capítulo 4 las siguientes palabras, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amables oyentes, por eso que cuando nosotros con nuestros labios pronunciamos parabienes para quien tenemos al frente de nosotros o para nuestros oyentes, como es este caso, a través de esta señal de internet, yo no sé quién va a llegar a oír en este día, pero sí sé que va a recibir este deseo de bendición y de parabienes para su vida. De modo que frente a la adversidad, en la prueba o en las dificultades, es Dios quien nos sostiene y quien nos pone de pie. Hay algunos que dicen: no, si yo me la puedo, déjeme a mí, yo puedo llevar mi carga. No, está equivocado, porque el hombre por sí solo no puede sobrellevar la carga. Quien sí le lleva su carga y también lo levanta es Cristo el Señor. Le voy a invitar que con reverencia, donde usted se encuentre, me acompañe en una oración. Padre, te agradezco a esta hora del día porque me concedes la oportunidad, un día más de vida, para estar interactuando con los oyentes, con nuestros hermanos, con seguidores cibernautas que a través de la web, Padre eterno, ingresan a esta página, Señor, y hay para ellos también palabra de bendición. Mi Dios, aquellos que están pasando por momentos de dificultades, por momentos de prueba, como así también personalmente, Señor, pero Padre eterno, usted es nuestro socorro, usted es nuestro auxilio. Señor, aquellos que están pasando por enfermedades, Padre amado, por aquellos que están pasando por necesidades, Señor, por quienes están tal vez postrados en una cama, Dios eterno, y cuántos es posible que a lo mejor estén en sus últimos momentos de vida. Señor, ten misericordia de ellos. Y Padre eterno, que no falte sobre nuestra tierra la lluvia en este tiempo, para que tengamos, Señor, el pan para cada uno de nuestros ciudadanos. Tu misericordia, Señor, sea sobre cada vida, y tu amor, mi Dios, nos acompañe ahora y siempre, te lo rogamos. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amables oyentes, en el día de hoy tenemos una hermosa sorpresa musical. Nos acompaña desde la ciudad de Penco la familia Ulloa. ¿Y para qué nos están acompañando? Ellos nos van a compartir una alabanza. Escuchemos. Tengo una patria más allá, donde gobierna mi Jesús, por toda la eternidad, y reinará mi Salvador, algo que nadie vio jamás, ni mente alguna imaginó, es lo que Cristo preparó para todo aquel
Qué hermosa alabanza nos han compartido nuestros hermanos desde la octava región, la ciudad de Penco, aquella ciudad que hace algunas décadas atrás, no mucho tiempo, fue una pujante ciudad. Era pero líder en la fábrica de artículos de loza. ¿Qué casa de nuestro país no fue hermoseado con alguna linda taza, platos? Todo venía de allí, desde Loza Penco. Pero hoy tiene otro rubro, otra dedicación. Y desde allí la familia Ulloa nos comparte este cántico que nosotros hemos oído a esta hora. Y por cierto, amables oyentes, siguiendo con nuestra secuencia de Hogar Cristiano, el capítulo número 33, en la exposición que estamos haciendo referente al pecado, perdón, reconciliación, hoy día queremos profundizar un poco también en lo que es la restauración. Mire qué hermoso, todo partió solamente por una pregunta. Y de esa pregunta fueron apareciendo otros temas que era interesante también que pudiéramos tocar y pudiéramos ver. Y todo lo estamos haciendo en el contexto de Hogar Cristiano. En el bloque de la semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la reconciliación y nuestro punto de referencia fue precisamente allí el Evangelio de Lucas, centrado en la parábola del hijo pródigo. Y concluimos dando algunos parámetros sobre la restauración. Y hoy día queremos empezar leyendo la referencia que nos servirá de base, de camino, de puente, de conexión, de nexo, para hablar acerca de la restauración. Y ello lo encontramos precisamente en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, los Gálatas. En el capítulo 6 vamos a leer ahí los primeros 6 versículos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Un hermoso pasaje, amables oyentes, seguidores que a esta hora están entrando a nuestro sitio, en el cual lo tenemos de referencia para compartir con ustedes sobre la restauración. Mire que es importante cuando se vive una determinada situación, por muy doméstica que sea, y cuánto mayor debe ser cuando ocurre una situación entre un hermano y una hermana en la fe. Si nosotros como padres le decimos a nuestros hijos cuando por alguna discusión propia de la vida, porque ellos están empezando en su desarrollo, en su crecimiento, a definir sus prioridades y a cuidar también sus intereses, y pelean muchas veces por un juguete.
Nosotros no tenemos que tomar al mayor y tirarle la oreja y al menor darle un abrazo. No, tenemos que llamarlo a que se empiecen a entender y que comprendan que ya están apareciendo sus características propias de la vida, en las cuales se empieza a mostrar su individualidad y, por supuesto, su derecho a pertenencia, de propiedad también. De modo que no es muy correcto ni justo llegar y dar tirones de oreja ni gritos cuando no se conoce bien en qué contexto se está desarrollando la discusión entre los niños. Pero lo interesante es lo que ellos nos muestran. Siempre terminan jugando y nada ha pasado. A eso nos llama a cada uno de nosotros la palabra del Señor, que cuando cometemos un pecado tengamos esa valentía, esa honestidad, esa limpieza de espíritu de ponernos de pie delante de Dios y delante de quien hemos ofendido y pedir perdón. Y luego, cuando hablamos de perdón, significa que yo no guardo ninguna raíz de amargura sobre lo que me afectó, sino que al contrario, nace en mí todavía un deseo de amar más que lo que antes hacía. Y luego, después que ya viene el perdón, vimos también la reconciliación. ¿Y qué permite la reconciliación? Unificarnos, volver a la unidad, volver a restablecer la fuerza que teníamos cuando estábamos juntos. Eso es la reconciliación. Y por supuesto que lo que hoy compartiremos es la restauración, que es algo mucho mayor, donde la persona vuelve a tomar la posición que tenía antes de pecar. ¿Cómo se entiende esto en la vida familiar? Muy simple, a veces nos encontramos en grandes dilemas éticos y morales entre un esposo y una esposa. Y no es algo fácil, y no es algo que se vaya a arreglar con unas meras palabras, ni con un abrazo, no. Eso sucede entre los niños, y los niños se entienden perfectamente. Pero entre los adultos es un proceso que hay que pasarlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que demostrar confianza. Porque lo que se rompió a causa del pecado precisamente fue la confianza, la lealtad, la fidelidad entre compañeros. Eso fue lo que se quebró, y eso no se restaura con un abrazo ni con un beso. Eso se restaura demostrando, se restaura en la práctica. Hay que hacer acciones que realmente le hagan ver al afectado que yo estoy interesado en volver al lugar que tenía, al lugar de privilegio, a la posición de confianza que me habían dado, desde la cual caí. Y recién estamos hablando de una restauración. Hay matrimonios que a causa de una situación de infidelidad pueden pasar 4 o 5 años en volver a tener la misma confianza que había antes de que se cometiera ese pecado de infidelidad, de adulterio. Amables oyentes, por eso que es importante que nosotros examinemos la palabra del Señor. Este hermoso patrón que nos muestra aquí la carta a los Gálatas, en este capítulo, en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante, algo que subraya muy claro la responsabilidad que tenemos los cristianos de involucrarnos en la restauración de otros que son sorprendidos en un pecado. La restauración, amables oyentes, es la obra de Dios, que la realizan en la práctica hermanos o hermanas, tal como señala la cita que hemos leído, que tienen algo especial. Dice, maduros en la fe. ¿Por qué? Porque están alerta
y aman a los demás. Pero, ¿qué nos quiere enseñar esa expresión de maduros en la fe? Personas que saben guardar discreción, que tienen tino, a quienes se les puede confiar un secreto y ellos saben mantenerlo y también saben ir abriendo camino para dar solución a los problemas que nosotros planteamos. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración en el proceso de restauración verdaderamente es manifestar el fruto del amor. Y eso lo encontramos ahí en el primer versículo de esta carta, en el capítulo 6 que nosotros hemos leído. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Y sabe cómo? Mirándonos a nosotros mismos. Como dice la palabra del Señor: haced con los hombres lo que vosotros quisierais que ellos hicieran con nosotros. Cuando nos habla de manifestar el amor, es precisamente que nosotros tenemos que restaurarlo con una actitud humilde. El equilibrio bíblico es el amor hacia el pecador y el rechazo al pecado. Pero ese rechazo al pecado tiene que ser manifestado en primer lugar por quien pecó, porque el que restaura está aplicando lo que la palabra del Señor le enseña para levantar al caído. Pero el caído no tiene que dejar que lo lleven en los brazos y llevar la mochila de pecado al hombro, porque de otro modo entonces no tiene sentido y no tiene ningún valor la restauración. Lo único que estamos haciendo es llevar una mochila más pesada. El equilibrio bíblico, dijimos, es el amor y actuar firmemente en contra del pecado. La advertencia, si nosotros la observamos cuidadosamente, que hace en este mismo versículo, que nos señala: porque también puede ser tentado. Es decir, no seas que tú también seas tentado. Y de esto hay algunos que les gusta tomarse y buscan la triquiñuela. No, es que este no tiene amor, dice, este no tiene amor. Se olvida que él también puede llegar a pasar lo mismo. Pero no se olvide que primeramente dice: vosotros que sois espirituales. Y el hermano que es maduro en la fe actúa con justicia y con rectitud. Y no anda buscando resquicio ni triquiñuela. No sea que le vaya a pasar a usted nomás, pues. Sí, es posible. Por eso que tenemos que estar firmes en nuestros principios y en nuestras convicciones delante de Dios. Y cuando vemos el peligro, tenemos que huir de él, para que el diablo no se aproveche de nuestras debilidades emocionales, psicológicas, y caigamos en el engaño. Los creyentes deben ser precavidos, porque quizás se sientan tentados a sentir que son mejores que la otra persona que necesita restauración. El pecado del orgullo podía y puede verdaderamente hacerlo un candidato muy posible, y por supuesto para ser restaurado. Mire qué hermoso. Eso es lo primero que encontramos en esta enseñanza práctica del proceso de restauración, de volver a colocar a quien ha caído en su lugar que tenía antes de que cometiera el pecado. Ya hemos visto el primer punto para tomar
una tarea de restauración. Mire, el fruto del amor. Otro paso importante que tenemos que dar en este proceso es que nos debemos de ayudar los unos a sobrellevar las cargas de los otros. Y cuando examinamos el versículo siguiente de nuestra lectura, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. ¿Por qué dirá la ley de Cristo? Porque nuestro Señor Jesucristo no solamente sobrellevó, sino que Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados y los clavó allí en la cruz. Podemos decir de una forma más coloquial lo siguiente: ayúdense entre ustedes, los unos con los otros, a llevar sus problemas a aquellos que pueden entender y de esa manera cumplan la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Llevar las cargas los unos de los otros significa participar activamente ayudándole en la restauración. Y es lo mismo que nosotros encontramos allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, del versículo 17 al 19. Nos da un ejemplo allí la palabra del Señor de los amigos de un hombre que literalmente llevaron su carga al hombre que estaba paralítico, claro, poniéndole delante de Jesús para que lo curase. Ellos actuaron y el Señor Jesús, a través de su poder, respondió y el hombre fue sanado. Aquel que era paralítico experimentó el gozo de la restauración, tanto física como espiritual, y sus amigos tuvieron el gozo de ver cómo obraba Dios. Es decir, una persona es limitada a causa del pecado, pero con la restauración vuelve a tomar la condición de la cual el pecado lo había privado. Restaurar a un pecador no es una opción. ¿Escuchó bien? Restaurar a un pecador no es una opción, es una gran responsabilidad. Es un desafío que tiene que haber permanentemente en nuestra mente. Pero, amable oyente, nuestro trabajo también será en vano y el esfuerzo terminará en nada si no hay realmente una decisión certera, firme, honesta y veraz, sin orgullo y sin hipocresía, de parte de quien ha faltado, y decir: sí, verdaderamente debo volver. ¿Cómo lo hizo el hijo pródigo? Estaba ahí comiendo de las algarrobas junto a los cerdos, estaba en la inmundicia, pero él se pone de pie, gira. Cuando él gira, eso indica que hace un cambio de actitud. Eso es arrepentimiento, y dice: volveré a mi Padre. Y eso es lo que verdaderamente les cuesta a las personas, es tomar esa decisión de decir: no, esto no está bien y esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el orgullo está metido ahí. No, sí, el que me la hizo, no. Y por ese motivo hay muchos matrimonios que nunca se arreglan, solo por no haber conversado a tiempo y por orgullosos. Ya dijimos que el restaurar a quien ha caído, restaurar a pecadores, no es una opción, sino un acto responsable. Cuando nosotros, amados oyentes, participamos como restauradores, estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Por lo tanto, ser indiferente o decir ahí en ese tema: yo no me meto, o a mí no me gusta meterme en problemas de casado donde hay una hermana o un hermano atrapado por el pecado, ¿sabe usted lo que sucede? Escuche bien. Está
desobedeciendo la ley de Cristo. Por supuesto, si el Señor Jesús oró ahí ante Dios el Padre y Él pidió que pasara de Él esa prueba, pero sin embargo finalmente termina diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hoy en día, amables oyentes, eso es lo que ocurre en muchos contextos de nuestra sociedad y también de la iglesia. Se vive con mucha hipocresía. Los creyentes saben lo que está pasando con tal persona, con tal hermano, con tal hermana, pero siguen repartiendo besitos, abrazos y amistaditas, pero no son capaces de ponerse de pie y decirle: ¿sabes qué? En esto estás mal. Y si no te vuelves, estás caminando mal, porque tu fin es de muerte. Pero si tú quieres la vida, entonces tienes que ponerte de pie y volverte de este mal camino, pero volverte a Cristo. Y antes de llegar a Cristo, debes doblar tu rodilla, quebrantar tu corazón, vivir lo que significa arrepentirse de la falta cometida, pedir perdón y buscar la reconciliación con el ofendido para luego ser restaurado y continuar viviendo con gozo, con contentamiento y felicidad, caminando hacia el reino de los cielos. Ahora, muchas veces ocurre también que aparece el orgullo frente a estas situaciones. Pero mire qué interesante, un tercer punto. Ya hemos visto dos: manifestar el fruto del amor, el primero. Lo segundo, que tenemos que ser capaces de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y luego, el tercer paso, seguir siendo humilde. Qué difícil es mostrar humildad. Dios conoce a todas las personas, hasta lo más profundo de sus pensamientos, de sus mentes, en lo más profundo de su psique. Ahí Dios ha escudriñado. Sabe lo fácil que es que alguien se ponga orgulloso, sobre todo cuando lo usa para ayudar a otra persona. Ayudar en la restauración de otro nunca debe constituir una fuente de orgullo, sino que al contrario, mostrar más humildad y más mansedumbre. ¿Por qué razón? Porque si alguien cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo podemos entender un poquito más claro. Si alguien se cree que es importante, téngalo por seguro que en realidad no es nada. Se está engañando a sí mismo. El proceso de restauración les da a algunas personas una bendición de Dios y deben entenderlo de esa manera, porque es un don de Dios. No todas las personas están llamados a restaurar, pero todos estamos llamados a declarar el pecado, a denunciar el pecado. Es decir, todos somos llamados a cumplir con el ministerio de la reconciliación. ¡Qué hermoso, amados hermanos! Cuando la palabra del Señor nos llama a que seamos humildes frente a las situaciones de nuestros hermanos. Para las personas, amables oyentes, que tienen la hermosa misión de restaurar, ellos ven el amor, la gracia y la misericordia de Dios en acción. Y esto, claro que es una experiencia muy edificante y transformadora también para sus vidas. Aún así, el mismo apóstol Pablo advierte severamente contra el orgullo y recuerda ciertamente a los hermanos de Galacia que es Dios quien transforma a las personas y que son
cada uno de los creyentes en Cristo Jesús no son otra cosa más que instrumento en la mano de Dios. Y muy bien, amables oyentes, hemos examinado 3 puntos importantes para la restauración. Lo primero, la manifestación de los frutos del amor. Como segundo punto también estuvimos conversando acerca de sobrellevar la carga los unos de los otros. Y el tercer punto, no menor y muy importante, ser humilde, reconocerse, ser humilde. El grande reconozca y sea humilde, y el chico reconozca y sea humilde. Y un cuarto punto, y por cierto, un punto de examen personal, examinarse en primer lugar a uno mismo. Eso es lo que nos señala a partir del versículo 4 y 5. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire qué interesante los alcances que hace esta cita. En primer lugar, decía anteriormente, sobrellevad la carga los unos a los otros. Es decir, hay cosas que nosotros tenemos que ayudar a otros, pero hay situaciones en las cuales usted no puede intervenir. ¿Me podría explicar eso? Claro que sí. Uno puede brindar la consejería, puede brindar su experiencia personal, puede brindar el consejo. Con eso yo estoy sobrellevando a aquel que tiene una dificultad. Pero lo que yo no puedo llevar son las cosas que están en el interior de la mente y del pensamiento del hombre y de la mujer y que no quiere dejar. Eso no lo puedo sobrellevar. Eso es personal. Y esa carga es el individuo, es la persona quien la tiene que llevar delante de Dios y colocarla a los pies de Cristo. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno hablará personalmente con Dios. Aquí encontramos nosotros en este capítulo de Gálatas, en el capítulo 6, entre el versículo 4 y 5, que llama a todo restaurador a que examinemos primero nuestra propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no nos comparemos con nadie. Que cada uno, por cierto, cargue con su propia responsabilidad. Estos versículos, amables oyentes, lo que nos están enseñando son una explicación muy importante sobre unas preguntas que de pronto aparecen como un poco confusas. La primera es, ¿tengo que restarle importancia a mi capacidad o negar lo que Dios ha hecho por medio de mí a fin de eludir el pecado del orgullo? Esa es la primera pregunta. Está claro que la respuesta es no. El texto nos dice muy preciso que debemos examinar nuestras propias obras y entonces nos regocijaremos en privado. Miremos atentamente hacia nuestro interior y eso nos va a ayudar a comprender nuestras debilidades y lo vulnerable que somos. Mientras también vemos la omnipotencia y las capacidades que Dios nos ha dado para hacer lo que Él nos pide como restauradores. Una segunda pregunta que nos podemos hacer también es, ¿cómo puedo evitar el orgullo si reconozco el bien que he hecho? Claro, porque a cualquiera que le salga algo bueno, evidentemente que no quiere la medalla de bronce ni la de plata, quiere la de oro.
también tiene una respuesta muy sencilla y transparente, clara. Los creyentes no deben compararse con otros, no deben preocuparse por si son mejores o no que otras personas. Deben centrarse en seguir las directrices del Espíritu, tal como lo señala en el versículo 25 del capítulo 5, esta misma carta de los Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire qué interesante. De modo que Dios pueda seguir mostrando su poder en nosotros. Y como bien señala el versículo 6 del capítulo 6 que estábamos leyendo, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Esto nos lleva a cada uno de nosotros a indicarnos una colaboración entre creyente y Espíritu Santo, siendo el dador principal el Espíritu Santo y nosotros los aprendices. El Espíritu instruye a las personas y también produce la bendición final resultante de todo el esfuerzo obediente y amoroso a Dios. Amables oyentes, estamos llegando a la parte final de este capítulo de hoy y quisiera dejar con ustedes unas citas bíblicas finales. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Le llevará al Señor un carnero sin defecto cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa y lo presentará al sacerdote. Eso es lo que nosotros encontramos en Levítico 5, 5 y 6. Pero hoy la palabra del Señor nos llama a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio único y perfecto. Ya no necesitamos sacrificar más becerros ni corderos, sino que solamente arrodillarnos delante de Dios y colocar nuestra vida y ser sinceros y honestos delante del Señor. ¿Para qué? Para que desde lo alto venga el oportuno socorro. Dice en Mateo 18 del 21 al 22, Pedro se acercó a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó el maestro. Aquí lo que el Señor Jesús realmente está diciendo: ni siquiera lleve usted la cuenta, siga perdonando. Entonces el Señor Jesús presenta la parábola de un hombre que, después de ver cómo cancelaban una deuda muy importante que tenía con otro, se negó a perdonar la deuda pequeña de alguien que tenía con él. Jesús de esa manera ilustraba así que nosotros, como pecadores, hemos sido perdonados por la gracia de Dios y somos perdonados diariamente, una y otra vez. Deberíamos manifestar la misma gracia al perdonar a otros. Cuando no negamos a perdonar, manifestamos que no hemos entendido cuánto nos ha perdonado Dios, o que no hemos permitido que el don salvador de Dios nos transforme en profundidad, sino que todavía estamos como por encimita. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amables oyentes, seguidores de Radio La Lumbrera, hemos concluido en este día esta hermosa lección de restauración. Que Dios le conceda a cada uno de ustedes esa gracia, esa sabiduría para saber intervenir en los problemas de la vida,
buscando en primer lugar reconocimiento, asumir la culpa, pedir perdón, reconciliarse y, por cierto, buscar ser restablecido al lugar del cual se cayó a causa de la falta. Padre eterno, te agradecemos hasta a esta hora del día por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que tendrán la bendición de oírnos, y los que también nos están oyendo en este momento, que sean gratamente bendecidos. Padre, cada día que amanece es una nueva oportunidad que nos das para ponernos a cuenta, para, mi Dios, ver quién nos ha ofendido o a quién hemos ofendido y ser recíprocos, Señor, ser humildes en nuestro corazón para pedir perdón. Y de igual manera, Señor, también reconciliarnos los unos a los otros y cumplir ese gran ministerio que usted dio a la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Señor, tu gracia, tu poder de lo alto y tu Santo Espíritu nos guíe para restaurarnos, Señor, los unos a los otros y no dejarnos tendido en el camino, Señor. Tu bendición sobre nuestras vidas en este día, a través de tu palabra, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amables oyentes, nos veremos la próxima semana si Dios nos concede salud y vida. Dios les bendiga.